Croacia, una tierra donde el azul del Adriático se funde con siglos de historia, ciudades fortificadas, islas bañadas por la luz del Mediterráneo y parques naturales de belleza excepcional. Situada en el corazón de los Balcanes y abierta al mar en una de las costas más singulares de Europa, Croacia combina herencias romanas, venecianas, eslavas y austrohúngaras que han moldeado su identidad a lo largo de los siglos. Cada región ofrece un conjunto de huellas culturales y paisajísticas que permiten comprender la evolución de este territorio marcado por conquistas, intercambios comerciales, episodios de resistencia y un profundo vínculo con el mar. Hoy, en este video, te llevaré a recorrer los 10 lugares más famosos, más bellos y más significativos que debes visitar si estás planificando un viaje a este país fascinante. Sin embargo, no se tratará únicamente de enumerar destinos. El objetivo es presentar un recorrido narrativo que permita apreciar la riqueza histórica y natural de Croacia con una perspectiva amplia y rigurosa. Este viaje estará construido a través de relatos entrelazados con historias reales, anécdotas sorprendentes, leyendas locales y curiosidades documentadas que revelan aspectos esenciales de la identidad croata. Cada uno de estos lugares posee un trasfondo que contribuye a comprender por qué Croacia se ha consolidado en las últimas décadas como uno de los destinos más valorados de Europa. Más allá de sus paisajes, su patrimonio arquitectónico y su litoral fragmentado en más de 1000 islas. El país conserva episodios históricos cuya influencia perdura en su vida cultural contemporánea. Fortalezas que resistieron el avance de imperios, murallas que protegieron ciudades comerciales de gran importancia estratégica, islas que durante siglos funcionaron como enclaves marítimos, monasterios situados en entornos naturales de gran complejidad geológica y ciudades romanas que han llegado hasta la actualidad con un nivel de conservación excepcional. Todo ello compone un escenario diverso que no solo atrae por su apariencia, sino también por la profundidad de su historia. El Adriático Oriental ha sido, desde la antigüedad, un corredor comercial, militar y cultural, donde confluyeron civilizaciones de distintos orígenes. Ese carácter fronterizo dejó huellas perceptibles en la arquitectura, en las tradiciones locales y en la distribución de los asentamientos. El visitante puede observar cómo la influencia veneciana convive con elementos romanos y con la impronta de antiguos reinos eslavos, generando un mosaico singular que distingue a Croacia de otros destinos mediterráneos. A lo largo del recorrido por estos 10 lugares, analizaremos episodios históricos que marcaron épocas, desde decisiones políticas que transformaron ciudades enteras hasta acontecimientos naturales cuyo impacto definió la organización de determinados territorios. También se incluirán referencias a leyendas transmitidas a lo largo de generaciones, no como adornos literarios, sino como testimonios de la relación entre la población local y su entorno. Esta es la Croacia que debes conocer, y la que, sin duda, dejará una impresión duradera en quienes se acerquen a explorarla con atención y curiosidad. Comenzamos en Dubrovnik, quizá el lugar más emblemático de Croacia y sin duda uno de los centros históricos más relevantes del Adriático, aunque en los últimos años alcanzó notoriedad internacional por haber sido escenario de producciones televisivas como Game of Thrones. Su importancia histórica excede por completo cualquier referencia contemporánea. Dubrovnik posee una trayectoria política y cultural que la situó durante siglos entre las ciudades-estado más influyentes del Mediterráneo, conocida antiguamente como la República de Ragusa. Dubrovnik operó como un estado independiente que rivalizó con Venecia en poder marítimo, diplomático y comercial. Aquella república se caracterizaba por un sistema político notablemente avanzado para la época, apoyado en instituciones estables, normas estrictas y una diplomacia hábil que le permitió mantenerse en equilibrio frente a potencias como el Imperio Otomano, la propia Venecia e incluso los Habsburgo. Su lema oficial, la libertad, no se vende ni por todo el oro del mundo, sintetizaba la esencia de su identidad, una defensa firme de su autonomía y un profundo respeto por la estabilidad institucional. Las murallas que rodean la ciudad, una fortificación
de casi 2 kilómetros de perímetro. Constituyen uno de los sistemas defensivos más complejos del siglo XV, construidas y reforzadas a lo largo de varios siglos. Integran torres, baluartes y un trazado estratégico que permitía vigilar cualquier intento de invasión desde tierra o desde el mar. Lejos de ser simples estructuras antiguas, representan el resultado de una ingeniería militar de alta precisión, adaptada a un territorio limitado y expuesto a conflictos regionales. Uno de los episodios más significativos en la historia de Dubrovnik fue el gran terremoto de 1667, que dejó la ciudad prácticamente arrasada y cobró miles de vidas. Sin embargo, los archivos estatales, custodiados con extremo rigor, sobrevivieron al desastre, lo que permitió conservar documentación fundamental para comprender la organización política de la República. Gracias a estos registros, se sabe por ejemplo que el rector, máxima figura administrativa, ejercía su cargo durante un periodo extremadamente breve, solo un mes. Tiempo suficiente para garantizar la continuidad del gobierno sin permitir que ningún individuo acumulara demasiado poder. Además, el rector debía residir de forma obligatoria en el palacio del rector, y tenía prohibido abandonarlo, salvo en situaciones absolutamente justificadas. La ciudad alberga también un conjunto de leyendas que complementan su patrimonio histórico. Una de las más conocidas afirma que, en lo alto del fuerte Lovrijenac, una fortaleza construida sobre un acantilado para proteger la entrada occidental, se colocó la inscripción latina Non bene pro toto libertas venditur auro, un recordatorio permanente de la importancia de preservar la libertad frente a cualquier amenaza externa. Más allá de su carácter legendario, la frase se convirtió en un símbolo identitario asociado a la determinación de Dubrovnik. En su conjunto, Dubrovnik no es simplemente una ciudad atractiva desde el punto de vista arquitectónico o paisajístico, es un testimonio histórico de ingenio político, resiliencia colectiva y habilidad diplomática. Representa el legado de una comunidad que, pese a su tamaño reducido, logró consolidar una posición estratégica en un contexto dominado por potencias mucho mayores. Imagina un lugar donde el agua fluye en una gama extensa de tonos azules, desde matices celestes translúcidos hasta tonalidades turquesa de notable intensidad. Imagina también un sistema natural en el que cada lago se conecta con otro mediante cascadas escalonadas, que forman un conjunto geomorfológico singular. Ese lugar existe y se conoce como Plitvice, uno de los espacios naturales más importantes de Europa y, sin duda, el parque nacional más emblemático de Croacia. El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, posee un origen geológico que se remonta a miles de años. Sus lagos y barreras se formaron gracias al travertino, una roca calcárea que aumenta de volumen con el tiempo mediante un proceso extremadamente particular. El agua cargada de carbonato cálcico se deposita sobre plantas, troncos y superficies rocosas, generando capas sucesivas que forman nuevas barreras y diques naturales. Este fenómeno no solo explica la morfología del parque, sino que también lo convierte en un laboratorio natural para geólogos y biólogos, quienes lo consideran uno de los sistemas kársticos más valiosos del continente. El paisaje de Plitvice está compuesto por 16 lagos principales, organizados en niveles y conectados por más de un centenar de cascadas. Sin embargo, su importancia no se limita al ámbito natural. El parque ha sido escenario de episodios históricos y políticos de gran relevancia para Croacia. Entre ellos destaca el llamado Domingo Sangriento de Plitvice, ocurrido el 31 de marzo de 1991. Este suceso marcó el primer enfrentamiento armado significativo de la Guerra de Independencia croata. Aunque el conflicto se extendió posteriormente a otras regiones, Plitvice quedó asociado para siempre con el inicio de una etapa decisiva en la historia contemporánea del país. A pesar de ese episodio, en la actualidad el parque representa un entorno gestionado con estrictos criterios de conservación. Las autoridades croatas han aplicado regulaciones rigurosas para proteger tanto las masas de agua como la vegetación autóctona, que incluye bosques de hayas, abetos y coníferas de gran valor ecológico. El control del número de visitantes
la delimitación de senderos y la prohibición de actividades que puedan alterar el ecosistema reflejan un compromiso continuo con la preservación de un patrimonio natural extraordinariamente frágil. Además de su interés científico e histórico, Plitvice también está asociado a la tradición oral de la región. Una de las leyendas más conocidas es la de la Reina Negra, un espíritu femenino que, según la tradición, intervino durante una época de sequía prolongada. Se cuenta que, al observar la desesperación de los habitantes del valle, invocó una tormenta que permitió que el agua descendiera desde las montañas y formara los primeros lagos. Aunque evidentemente se trata de un relato simbólico, la historia expresa la relación profunda entre la población local y el agua como elemento esencial para la vida y el desarrollo de la región. En conjunto, Plitvice constituye un ejemplo sobresaliente de interacción entre procesos geológicos, ecosistemas bien conservados, memoria histórica y tradición cultural. Su carácter excepcional no radica únicamente en su apariencia, sino en la combinación de elementos naturales y humanos que lo convierten en un referente indispensable para comprender la riqueza ambiental y patrimonial de Croacia. Split es una ciudad dinámica, con una actividad constante en sus mercados, sus cafés junto al mar y sus paseos marítimos, pero su singularidad no se explica únicamente por su vitalidad contemporánea. El elemento que realmente distingue a Split es su núcleo histórico, el Palacio de Diocleciano, una obra arquitectónica que, más que un edificio aislado, constituye un complejo urbano que resume siglos de historia. Este palacio fue construido a finales del siglo III y principios del IV después de Cristo, por orden del emperador Diocleciano, quien decidió establecer en la costa dálmata su residencia definitiva, tras abdicar del trono imperial. La estructura combina características propias de un campamento militar romano, incluyendo torres, puertas monumentales y un trazado cuadriculado, con elementos propios de una villa imperial diseñada para el retiro. A diferencia de otros palacios de la antigüedad que han quedado totalmente convertidos en ruinas, el de Split conserva una integración excepcional entre el pasado y el presente. Gran parte de su estructura original continúa en uso, con viviendas, comercios y espacios públicos adaptados a las necesidades actuales. Una de las particularidades más destacadas del emperador Diocleciano es su decisión de abandonar el poder de manera voluntaria, un hecho prácticamente sin precedentes en la historia romana. Tras implementar una reforma política profunda, la tetrarquía y estabilizar el imperio después de décadas de crisis, Diocleciano optó por retirarse a esta residencia en Dalmacia. La anécdota más citada relata que, ante el caos político que surgió después de su renuncia, enviados imperiales viajaron hasta su palacio para solicitarle que retomara el control del Estado. La respuesta del emperador, registrada por cronistas antiguos, fue clara y firme. Si vieran qué coles cultivo, no me pedirían que volviera. Esta frase ilustra no solo su determinación, sino también la magnitud del proyecto que concibió para su retiro. Con el paso de los siglos, el palacio experimentó transformaciones profundas. Durante la Alta Edad Media, cuando distintos pueblos y ejércitos atravesaron la región, los habitantes locales encontraron refugio entre sus muros. Casas, talleres y pequeñas calles se añadieron al interior del complejo, adaptando los espacios romanos a la vida medieval. Este proceso dio origen a un entramado urbano único, donde elementos romanos, románicos, góticos y renacentistas coexisten en una misma estructura. Hoy es posible recorrer el peristilo, la plaza central del palacio, que conserva columnas y capiteles originales, visitar el mausoleo de Diocleciano, posteriormente transformado en catedral, o acceder a los subterráneos, un conjunto de pasadizos y cámaras que permiten comprender la magnitud del edificio original. Estos espacios han servido incluso como escenario cinematográfico, lo que ha contribuido a reforzar la proyección internacional del lugar. El Palacio de Diocleciano constituye, en conjunto, uno de los testimonios más completos de la arquitectura romana tardía y un ejemplo excepcional de continuidad urbana. Su presencia convierte a Split en un punto de referencia indispensable para estudiar la interacción entre la antigüedad clásica y la evolución histórica del Mediterráneo oriental.
Hvar es conocida por muchos como la isla más soleada del Adriático, un título respaldado por más de 2.700 horas de luz solar al año. Esta condición climática ha influido notablemente en su desarrollo agrícola, en su arquitectura y en su posición estratégica dentro del mar Adriático. Aunque la imagen más extendida de la isla se asocia a playas de aguas claras y a una actividad nocturna muy dinámica, su importancia histórica es mucho más amplia y se encuentra profundamente ligada al comercio marítimo, a las rutas de navegación que unían el Mediterráneo oriental con el occidental y a las estructuras defensivas de la República de Venecia. En su casco antiguo destaca la fortaleza española, situada en una posición dominante sobre la bahía. El nombre hace referencia a los ingenieros españoles que participaron en las obras de reconstrucción durante el siglo XVI, un periodo marcado por la necesidad de reforzar las defensas ante la amenaza otomana. La fortaleza forma parte de un conjunto defensivo más amplio, diseñado para proteger tanto a la población como al puerto, que era un punto de escala relevante en las rutas comerciales venecianas. Su estructura, compuesta por bastiones, murallas y una disposición adaptada al relieve, refleja la ingeniería militar de la época y permite comprender la importancia estratégica de Hvar en el Mediterráneo renacentista. Otro de los elementos característicos de la isla son sus extensos campos de lavanda, que comenzaron a cultivarse de manera sistemática a partir del siglo XX, aunque su presencia es anterior. Las condiciones climáticas de Hvar favorecieron un crecimiento especialmente intenso de esta planta aromática, lo que llevó a la creación de ferias, festivales y actividades económicas centradas en su cosecha y destilación. Además del valor agrícola y comercial, la lavanda ha adquirido un papel relevante en la tradición local. Según relatos transmitidos por generaciones de pastores dálmatas, la planta no solo ayudaba a repeler insectos, sino que también tenía la capacidad simbólica de alejar malos espíritus que, según el folclore, merodeaban los prados al caer la tarde. Estas narraciones forman parte de un acervo cultural que contribuye a la identidad de la isla. Hvar desempeñó, asimismo, un papel destacado en el ámbito literario y cultural durante la Edad Media y el Renacimiento. En 1612 se inauguró allí el primer teatro público de Europa, una institución notable porque permitía el acceso tanto a la nobleza como al pueblo llano. Este teatro representó una innovación importante en su contexto histórico, pues reflejaba una voluntad de apertura cultural y un interés por las artes escénicas que diferenció a Hvar de otros enclaves costeros de la época. Su existencia evidencia el nivel de desarrollo sociocultural de la isla y la presencia de una población educada y activa en la vida intelectual. En conjunto, Hvar constituye un territorio en el que confluyen elementos de relevancia histórica, tradiciones agrícolas consolidadas, testimonios de ingeniería militar veneciana y un patrimonio cultural notable. No es únicamente un destino asociado al ocio contemporáneo, sino una isla marcada por siglos de actividad estratégica, artística y económica, donde la historia, la luz y la presencia constante de la lavanda conforman un paisaje cultural de gran interés. Zadar es una ciudad en la que el pasado remoto y la creatividad contemporánea forman un conjunto coherente, resultado de siglos de transformaciones políticas, culturales y urbanísticas. Su centro histórico constituye un testimonio excepcional de su compleja trayectoria. Allí se encuentran restos de la época romana, iglesias prerrománicas que destacan por su sobriedad arquitectónica y construcciones venecianas que reflejan la relevancia estratégica de la ciudad dentro del Adriático. Cada uno de estos elementos forma parte de una línea temporal que permite comprender cómo Zadar fue moldeando su identidad entre influencias diversas. Dentro de este marco histórico sobresalen, sin embargo, dos obras contemporáneas que han redefinido la relación de la ciudad con su litoral y que ilustran la capacidad de Zadar para integrar innovación y tradición. La primera es el órgano marino, inaugurado en 2005. Se trata de un instrumento arquitectónico compuesto por una serie de tubos y cavidades situadas bajo unos escalones de piedra junto al mar. El movimiento de las olas genera presión de aire en estos tubos, produciendo sonidos armónicos cuya intensidad y tonalidad dependen directamente de las corrientes marinas. La instalación fue diseñada por el arquitecto Nicola Bassi,
como una forma de interacción entre la naturaleza y el entorno urbano, convirtiendo el oleaje en un elemento musical y creando un vínculo singular entre la ciudad y el Adriático. La segunda obra contemporánea de gran relevancia es El Saludo al Sol, instalado en 2008. Consta de un conjunto de placas solares circulares que acumulan energía durante el día y despliegan un juego luminoso al caer la noche. Su diseño, también obra de Bassi, representa los planetas del sistema solar en proporciones relativas y sirve como complemento visual al órgano marino. Ambos proyectos han contribuido a modernizar la imagen de Zadar sin alterar su esencia histórica y se han convertido en símbolos culturales que reciben la atención tanto de visitantes como de especialistas en diseño urbano. A nivel histórico, Zadar desempeñó un papel significativo en la política marítima del Adriático. Su posición estratégica la situó durante siglos en el centro de disputas entre la República de Venecia y los reinos croatas. Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en 1202, cuando la ciudad fue atacada y saqueada por los participantes de la Cuarta Cruzada, que actuaron con el apoyo veneciano. Este evento generó un escándalo notable dentro de la cristiandad, al punto de que el Papa Inocencio III decidió excomulgar a los cruzados implicados, debido a la gravedad del ataque contra una ciudad cristiana. Pese a este suceso, Zadar logró recuperarse con el tiempo y mantuvo su papel como centro administrativo y comercial de la región. Otra figura que contribuyó a la proyección internacional de Zadar fue el cineasta Alfred Hitchcock, quien afirmó durante una visita en 1964 que la ciudad poseía la puesta de sol más hermosa del mundo. Aunque su declaración tiene un carácter subjetivo, se convirtió en parte del imaginario cultural asociado a la ciudad y reforzó la percepción de Zadar como un punto de encuentro entre la belleza natural del Adriático y el patrimonio histórico. En conjunto, Zadar constituye un espacio donde convergen milenios de historia, intervenciones urbanas de alto valor conceptual y una relación profunda con el entorno marítimo. Esta combinación de tradición y modernidad convierte a la ciudad en uno de los lugares más representativos de la costa croata. Rovinj es considerado uno de los asentamientos más representativos de la costa de Istria, tanto por la singularidad de su trazado urbano como por la profundidad de su herencia histórica. Sus calles estrechas, las fachadas cuidadosamente conservadas y el característico campanario que domina el horizonte revelan la influencia que la República de Venecia ejerció sobre la localidad durante casi 5 siglos. Este largo periodo dejó huellas visibles en el urbanismo, en la arquitectura y en la organización social, otorgando a Rovinj un carácter propio dentro del litoral croata. En la parte más elevada del casco antiguo se encuentra la iglesia de Santa Eufemia, un edificio que constituye uno de los símbolos religiosos y culturales de la ciudad. Su campanario, inspirado en el de San Marcos de Venecia, refleja la estrecha relación entre Istria y la administración veneciana. Sin embargo, más allá de su valor arquitectónico, la iglesia está vinculada a una de las leyendas más conocidas de la región. Según la tradición local, el sarcófago que contenía las reliquias de Santa Eufemia llegó a la costa de Rovinj alrededor del año 800, procedente de Constantinopla. Lo relatado por las crónicas indica que los habitantes intentaron mover el sarcófago sin éxito, hasta que un niño afirmó que podía hacerlo. La historia cuenta que, en ese momento, el sarcófago cedió y pudo ser trasladado al templo. Este suceso fortaleció la devoción hacia la santa, que desde entonces es considerada la patrona de la ciudad y una figura de referencia en su identidad espiritual. Durante el periodo veneciano, Rovinj presentaba una configuración geográfica diferente de la actual. Era una isla fortificada, completamente rodeada por murallas que protegían a la población de ataques marítimos y terrestres. La única conexión con el continente era un puente que permitía el control de accesos y el tránsito de mercancías. Esta condición insular reforzaba la posición estratégica de Rovinj dentro del sistema defensivo veneciano. Con el paso de los siglos y el desarrollo urbano, el canal que separaba la isla del continente fue rellenado a finales del siglo XVIII, integrando ambos espacios.
y permitiendo la expansión de áreas residenciales y comerciales más allá del casco amurallado. El patrimonio urbano de Rovinj ha atraído la atención de artistas, intelectuales y viajeros desde hace décadas. Su disposición laberíntica, la estrechez de sus calles empedradas, la sucesión de viviendas de colores suaves y la presencia constante del mar enmarcan un escenario que ha sido ampliamente representado en pintura, fotografía y literatura. Aunque a menudo se lo describe como un lugar de gran atractivo estético, su interés no se limita a lo visual. Rovinj es también un testimonio del contacto entre distintas tradiciones culturales, de procesos históricos prolongados y de la coexistencia entre influencias latinas, eslavas y mediterráneas. Además de su relevancia histórica y artística, Rovinj forma parte del tejido económico y social de Istria gracias a su actividad pesquera, su tradición marítima y su patrimonio gastronómico, que incluye productos locales vinculados tanto al mar como a las tierras interiores. La combinación de estos factores convierte a la ciudad en un punto de referencia para comprender la evolución de los asentamientos costeros del norte del Adriático. En conjunto, Rovinj es un ejemplo claro de cómo la historia, la arquitectura y las tradiciones locales pueden entrelazarse para configurar una identidad sólida y reconocible. Su legado veneciano, su patrimonio religioso y la singularidad de su trazado urbano lo sitúan entre los destinos más relevantes de la región. El Parque Nacional de Krka es uno de los espacios naturales más relevantes de Croacia, conocido por la presencia de numerosas cascadas que forman una serie de travertinos y piscinas naturales a lo largo del curso del río que le da nombre, aunque con frecuencia se le compara con Plitvice debido a la similitud de sus formaciones geológicas. Krka posee características propias que lo distinguen tanto desde el punto de vista científico como desde la perspectiva histórica y cultural. Una de sus particularidades más reconocibles es que, en determinadas áreas y bajo regulaciones específicas, los visitantes pueden acceder al agua, lo que convierte este parque en un entorno más dinámico y con más interacción directa que otros espacios protegidos del país. Dentro de su territorio se encuentra uno de los primeros monasterios ortodoxos establecidos en la región dálmata. Su origen se vincula a tradiciones que hablan de un antiguo templo dedicado a la diosa eslava Vidas, lo que sugiere una continuidad simbólica entre cultos precristianos y posteriores manifestaciones religiosas. El monasterio, situado en un tramo tranquilo del río, ha cumplido durante siglos una función espiritual, educativa y cultural para las comunidades ortodoxas de la zona. Además, alberga manuscritos, imágenes sagradas y elementos litúrgicos que representan la evolución del arte religioso en esta parte del Adriático. Krka también ocupa un lugar destacado en la historia tecnológica europea. En 1895 se construyó allí una de las primeras centrales hidroeléctricas del mundo, diseñada siguiendo los avances más recientes en ingeniería eléctrica del momento. Su inauguración tuvo lugar apenas 2 días después de la puesta en marcha de la célebre central hidroeléctrica de las cataratas del Niágara en Estados Unidos, lo que sitúa a Croacia entre los territorios pioneros en la utilización del potencial energético del agua. Gracias a esta instalación, la cercana ciudad de Šibenik se convirtió en una de las primeras urbes europeas en disponer de alumbrado público eléctrico. Esta innovación supuso un notable avance en infraestructura urbana y marcó el inicio de un proceso de modernización que influyó en la vida económica y social de la región. Uno de los elementos más emblemáticos del parque es Skredinsky Buk, una de las cascadas más extensas y reconocibles del conjunto. Está formada por 17 escalones de travertino, cuyas plataformas permiten que el agua fluya en distintos niveles, creando una estructura que, desde un punto de vista geomorfológico, constituye un claro ejemplo de la formación de barreras calcáreas típicas de los ríos kársticos. La combinación de la fuerza del agua, la vegetación que crece entre los travertinos y la amplitud del espacio ha hecho que esta cascada sea considerada un anfiteatro natural. El paisaje de Krka
inspiró numerosas narraciones en la antigüedad, en las que se mencionaba la presencia de seres mitológicos que habitaban las corrientes, las cuevas y los remansos del río. Aunque estas historias pertenecen al ámbito de las tradiciones, reflejan la impresión que este entorno causaba en las comunidades que lo habitaron y su percepción del río como un lugar dotado de especial relevancia. En conjunto, Krka representa un equilibrio entre patrimonio natural, tradición religiosa, hitos tecnológicos y legado cultural. Su importancia trasciende la belleza de sus cascadas, ya que reúne siglos de historia humana y avances científicos dentro de un mismo paisaje protegido. Korčula es una isla de la costa dálmata, caracterizada por un paisaje predominantemente verde, compuesto por extensos bosques de pinos, olivares, viñedos y pequeñas poblaciones con arquitectura medieval que conservan la identidad histórica de la región. La ciudad principal de la isla, también llamada Korčula, es un ejemplo notable de urbanismo fortificado. Sus murallas, torres y puertas se mantienen en un estado de conservación sobresaliente, motivo por el cual ha recibido el apodo de Pequeña Dubrovnik. Este tipo de planificación defensiva refleja la importancia estratégica de la isla durante la Edad Media y la influencia de la República de Venecia en el Adriático. Uno de los relatos más difundidos sobre Korčula se refiere al nacimiento de Marco Polo en esta localidad, cuando la isla aún formaba parte de los dominios venecianos. Aunque los historiadores contemporáneos discuten la veracidad de esta afirmación y presentan documentos que sugieren un posible origen en la ciudad de Venecia, la tradición local mantiene con firmeza la vinculación del célebre viajero y mercader con Korčula. Esta conexión histórica se ha convertido en un elemento central del patrimonio cultural de la isla y forma parte de sus atracciones turísticas y museísticas. El diseño urbano del casco antiguo de Korčula constituye otro de sus rasgos distintivos. La ciudad está organizada siguiendo un patrón conocido como espina de pez. Las calles principales se disponen en ángulos que facilitan la circulación del viento según la estación del año. Las calles rectas se orientan de manera que permitan la entrada del viento fresco durante los meses de verano, mejorando la ventilación natural de los hogares. Por el contrario, las calles curvas actúan como barreras para reducir la penetración de los vientos fríos en invierno, protegiendo las construcciones y mejorando las condiciones de habitabilidad. Esta planificación refleja un conocimiento profundo de la geografía, el clima y la funcionalidad urbana que se remonta a la Edad Media. Korčula también destaca por la conservación de tradiciones culturales y etnográficas, entre las que sobresale la moresca, una danza guerrera medieval que se interpreta con espadas y armadura. Este espectáculo, documentado desde el siglo XVII, representa el enfrentamiento simbólico entre cristianos y otomanos y se realiza en fechas señaladas para mantener viva la memoria histórica de la isla. La moresca constituye uno de los ejemplos más notables de la preservación de rituales militares y ceremoniales en Croacia, y ha sido reconocida tanto por su valor artístico como por su relevancia cultural. Además de sus murallas, calles y tradiciones, Korčula es un centro agrícola consolidado, donde los viñedos producen vinos de alta calidad y los olivares abastecen a la región con aceite autóctono. La combinación de patrimonio histórico, urbanismo funcional, tradiciones culturales y producción local convierte a la isla en un espacio de estudio relevante para historiadores, antropólogos y expertos en planificación urbana mediterránea. En conjunto, Korčula representa un ejemplo destacado de cómo una isla puede mantener su identidad histórica, cultural y económica a lo largo de los siglos. Su equilibrio entre conservación urbana, patrimonio intangible y actividad productiva permite comprender la complejidad del desarrollo de las comunidades mediterráneas y su capacidad de adaptación frente a cambios políticos, climáticos y sociales. En la península de Istria, la ciudad de Pula se destaca como uno de los asentamientos históricos más relevantes de la costa croata, tanto por su importancia durante la antigüedad como por la conservación de su patrimonio arquitectónico. Entre sus monumentos más emblemáticos se encuentra el anfiteatro romano, conocido también como el Arena de Pula, que figura entre los 6 anfiteatros más grandes del mundo romano y es reconocido por su notable estado de conservación. Su relevancia no solo radica en su tamaño, sino también en la calidad de su construcción
y en la permanencia de sus estructuras originales, que permiten estudiar la ingeniería y el urbanismo romano de forma directa. El anfiteatro fue erigido durante el siglo I después de Cristo, bajo el reinado del emperador Vespasiano, el mismo gobernante que ordenó la construcción del Coliseo de Roma. Su diseño permitía albergar hasta 20.000 espectadores, lo que indica la importancia que tenía Pula dentro de la región y su capacidad para organizar eventos públicos de gran escala. Originalmente, el espacio se utilizaba para combates de gladiadores, espectáculos públicos y, en ocasiones, para la ejecución de prisioneros, reflejando la función social y política de los anfiteatros en la cultura romana, donde se combinaban entretenimiento y control social. El anfiteatro de Pula también ha sido protagonista de diversas narrativas populares. Una de las leyendas locales más conocidas sostiene que fue construido por hadas en una sola noche. Según la tradición, estos seres sobrenaturales cargaban enormes piedras mientras cantaban canciones mágicas para levantar el edificio. Antes del amanecer, al escuchar el canto del gallo, se vieron obligadas a abandonar la obra, lo que explicaría, según el relato, la ausencia de techo en la estructura. Aunque se trata de un mito, esta narración forma parte del folclore istriano y refleja la manera en que las sociedades locales interpretaron la magnitud de las obras romanas. A lo largo de los siglos, el anfiteatro de Pula ha mantenido su relevancia dentro de la vida urbana. Durante la Edad Media y la época moderna, la estructura sufrió modificaciones y adaptaciones, pero siempre conservó su carácter monumental. En la actualidad, el anfiteatro funciona como espacio cultural, acogiendo conciertos, representaciones teatrales, festivales y proyecciones cinematográficas al aire libre. Esta reutilización contemporánea subraya la capacidad de adaptación de los monumentos históricos para integrarse en la vida pública sin perder su valor patrimonial. Además del anfiteatro, Pula ofrece otros elementos que reflejan la diversidad de su legado histórico y cultural. La ciudad posee restos de templos, arcos triunfales, calles romanas y un puerto con siglos de actividad marítima. Su ubicación estratégica en Istria favoreció intercambios comerciales y culturales que dejaron huellas evidentes en la arquitectura, la gastronomía y las costumbres locales. La cocina de Pula combina ingredientes mediterráneos y adriáticos con influencias italianas, lo que evidencia la conexión histórica de la región con la península itálica. En conjunto, Pula representa un ejemplo destacado de la continuidad histórica, donde la antigüedad se integra con la vida urbana contemporánea. La ciudad combina monumentos romanos, infraestructura moderna, actividades culturales y un entorno costero que, en su conjunto, permite comprender la evolución social, económica y cultural de la península de Istria. Zagreb, la capital de Croacia, es frecuentemente pasada por alto por quienes visitan el país en favor de destinos costeros como Dubrovnik, Split o Hvar. Sin embargo, esta ciudad ofrece una perspectiva diferente de la historia y la cultura croata, combinando arquitectura austrohúngara, un importante patrimonio histórico y una vida cultural diversificada que abarca desde museos contemporáneos hasta festivales de arte y música. Su desarrollo urbano y social refleja siglos de evolución política y económica, así como la influencia de imperios y culturas que pasaron por la región. Uno de los relatos más representativos de Zagreb es la leyenda de las dos colinas, que ilustra la génesis de la ciudad. Zagreb surgió a partir de la unión de dos asentamientos medievales, Gradic y Kaptol. Durante siglos, ambos operaron de manera independiente y frecuentemente entraron en conflicto. Estas disputas abarcaban aspectos como impuestos, delimitación de territorios, derechos de construcción de murallas y control de mercados. Las tensiones entre los habitantes de Gradic y Kaptol fueron constantes, reflejando la complejidad política y social de las ciudades medievales europeas, donde la competencia por recursos y privilegios configuraba la vida cotidiana. La reconciliación de ambos asentamientos fue gradual y permitió que la región se consolidara como núcleo urbano unificado. Hoy Gradic y Kaptol forman el centro histórico de Zagreb, caracterizado por calles adoquinadas, plazas organizadas y edificios emblemáticos. Entre estos destacan la Catedral de Zagreb, que combina elementos góticos y neogóticos y se erige como uno de los hitos religiosos más importantes del país, y la Puerta de Piedra,
única entrada preservada de las antiguas murallas de la ciudad, que alberga un pequeño santuario venerado por los habitantes locales desde hace siglos. Estas estructuras no solo representan la arquitectura, sino que también reflejan la identidad cívica y religiosa de Zagreb a lo largo del tiempo. Más allá de su patrimonio histórico, Zagreb se distingue por su oferta cultural contemporánea. Un ejemplo notable es el Museo de las Relaciones Rotas, inaugurado en 2010, y dedicado a objetos que simbolizan historias de amor fallidas procedentes de todo el mundo. Este museo ha recibido reconocimiento internacional por su carácter innovador y su enfoque original en la narrativa de objetos personales, convirtiéndose en un referente para museología experimental y ganando el premio al museo más innovador de Europa. Su popularidad refleja la capacidad de Zagreb para combinar la preservación del pasado con iniciativas culturales modernas, capaces de atraer a un público internacional y local por igual. Zagreb también desempeña un papel central en la educación, la investigación y la vida política del país, albergando universidades, bibliotecas históricas y sedes gubernamentales. Su desarrollo urbano muestra la coexistencia de estructuras históricas con edificaciones modernas, lo que permite estudiar la evolución de una capital europea desde la Edad Media hasta la actualidad. En conjunto, Zagreb representa un equilibrio entre historia, cultura y modernidad, donde la narrativa de sus dos colinas fundacionales se combina con la innovación artística y la vida institucional de una capital europea. La ciudad permite observar tanto los vestigios del pasado medieval como la expresión de la creatividad contemporánea, ofreciendo una perspectiva integral de la identidad croata más allá de su litoral. Croacia es un país cuya riqueza histórica, cultural y natural se refleja en cada rincón de su territorio, desde antiguas ciudades romanas hasta islas bañadas por la luz del Adriático, pasando por parques nacionales de notable valor ecológico. Cada elemento del país ofrece un testimonio único de su evolución a lo largo de los siglos. Las estructuras urbanas, las fortificaciones, los monumentos religiosos y los restos arqueológicos muestran la diversidad de influencias que han moldeado la región, desde el Imperio Romano y la República de Venecia hasta los períodos austrohúngaro y moderno. Entre los destinos más emblemáticos se encuentran Dubrovnik, con su casco antiguo amurallado que refleja siglos de independencia y diplomacia marítima. Plitvice, un parque nacional cuyos lagos y cascadas forman un ecosistema singular estudiado por geólogos y biólogos, y Split, cuya arquitectura se centra en el Palacio de Diocleciano, una obra romana que ha sido integrada a la vida urbana moderna sin perder su carácter histórico. Cada uno de estos lugares permite comprender aspectos diferentes de la historia, la ingeniería y la planificación urbana en Croacia. A esto se suman las islas, como Hvar y Korčula, que combinan tradiciones culturales, fortificaciones medievales y producción agrícola, especialmente de vino y lavanda, con paisajes naturales de gran valor. Hvar, además, destaca por su papel en la cultura teatral y literaria, siendo sede del primer teatro público de Europa. Por su parte, Korčula conserva rituales históricos como la moresca, una danza guerrera medieval que simboliza conflictos históricos y mantiene viva la memoria cultural de la isla. En la costa y en el interior, ciudades como Zadar y Rovinj muestran la fusión de lo antiguo y lo moderno. Zadar integra restos romanos y venecianos, con instalaciones contemporáneas como el órgano marino y el saludo al sol, que permiten observar la interacción entre urbanismo, arte y naturaleza. Rovinj, por su parte, conserva la estructura de un antiguo asentamiento veneciano y destaca por la iglesia de Santa Eufemia, y un casco urbano medieval que refleja siglos de ocupación y evolución. El patrimonio natural de Croacia se extiende también a Krka, con sus cascadas y su central hidroeléctrica pionera en Europa, y a Plitvice, donde los sistemas kársticos y travertinos ofrecen un ejemplo excepcional de procesos geológicos y ecológicos. En el norte, la península de Istria alberga ciudades como Pula, cuyo anfiteatro romano es uno de los mejor conservados del mundo. Y Zagreb, la capital, combina la historia de sus colinas medievales con museos singulares como el Museo de las Relaciones Rotas, demostrando la capacidad de la ciudad para integrar tradición e innovación cultural. En conjunto,
Estos 10 destinos representan distintos aspectos de la identidad croata: historia, arquitectura, naturaleza, cultura y tradición. Más allá de ser atractivos turísticos, constituyen un reflejo de la complejidad histórica y cultural del país, ofreciendo perspectivas diversas sobre la interacción entre civilizaciones, la adaptación al entorno natural y la preservación del patrimonio. Si se considera un itinerario completo por Croacia, estos lugares proporcionan una visión amplia de su riqueza patrimonial y natural, permitiendo a quienes los visitan comprender la evolución histórica y cultural del país y apreciar la importancia de su conservación para las generaciones futuras. Croacia, en su totalidad, representa un territorio de estudio, disfrute y descubrimiento continuo.